Dios les bendiga, hermanos. Me da gusto que cada 8 días estamos reunidos en el nombre de Jesucristo aquí y dándole gracias que estamos respirando todavía, cuando en su misericordia del Señor nos permite todavía. Muchos, yo creo que ya no amanecieron vivos y gracias a Dios estamos aquí nosotros, dándole la gloria y preparándonos para que cuando Él venga estemos preparados y nos vayamos todos con nuestras familias, hermanos. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y vamos a ponernos en las manos de Dios, que Dios nos prepare a todos y a mí. Créanme que no es fácil estar aquí. Yo necesito más que nunca del Señor para transmitir su palabra, este alimento poderoso espiritual, porque créanme que estar aquí no es fácil, se pone uno de nervios, tartamudea uno, pero ¿quién más que Dios nos da esa fortaleza para expresar su palabra, su alimento que Él tiene para el día de hoy? Recuerden que el patriarca Israel también, cuando fue llamado, Dios dijo que lo iba a llamar y Moisés dijo que tartamudeaba y dijo que para él no era impedimento, que en el momento que Dios le diera palabra, él iba a abrir sus labios y iba a hablar lo que Dios le iba a poner en sus labios. Dios les bendiga, hermanos. Pues vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a ponernos en las manos de Dios y a preparar nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu. Amado Dios, una vez más estamos delante de tu presencia, dándote gracias, Padre, por la vida que nos has dado. Gracias por tu misericordia y por tu amor. Gracias por tu paciencia que nos tienes también día con día, Padre, porque nosotros, Padre, a veces hacemos lo que queremos y tú nos estás dando, Señor, la ayuda que necesitamos, Padre. Tú quieres que estemos cerca de ti, Padre, como hoy que nos extiendes la mesa, Padre, para comer este alimento poderoso. En el nombre de Jesucristo, Señor, me pongo en tus manos para que me permitas, Padre, expresar esta palabra tuya. No es palabra de hombre, es palabra del cielo, Padre. Ese pan vivo que tú dice tu palabra, Señor. Me pongo en tus manos en esta tarde, Señor. Limpia, Padre, mis labios, Padre. Que tu palabra que me permites dar, Señor, tú me ayudes a transmitirla a mis hermanos y que sea de alimento espiritual principalmente, de consejo, Padre, a nuestras vidas. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor. Amén y amén. Denme un aplauso al Señor, hermanos. Dios les bendiga. Puede tomar su asiento, hermanos. Dios les bendiga. Hermanos, Dios les bendiga. Hoy nuestro tema, bueno, el ciclo que tenemos en este mes se llama Identidad en Cristo Jesús. Y el tema de hoy se llama Camina con autoridad. Primeramente les voy a dar la descripción que encontré en autoridad. Autoridad es el derecho de gobernar y ser obedecido con poder y dominio supremo. Este concepto, hermano, yo se lo transmito y considero que la autoridad es Dios. Dice autoridad, una vez más les voy a repetir, autoridad de Dios es el derecho de gobernar y ser obedecido con poder y dominio supremo. Ahora les voy a leer el concepto de autoridad para los cristianos. Es el derecho divino de predicar la palabra de Dios, actuar en el nombre de Jesús y dirigir a la iglesia de Cristo a la victoria y a la salvación eterna. Dios les bendiga, hermanos. Aquí tengo como concepto, dice, Dios es la máxima autoridad suprema. Él es el creador del universo y de todo ser viviente, hermanos. Él es dueño de todo lo creado, como dice su palabra, que es dueño del cielo, de la tierra y aún de abajo de la tierra, que tiene dominio y poder, hermanos. Dice, Dios creó un plan para gobernar. Dios establece la legalidad de la autoridad para traer justicia y orden al mundo. Como ustedes recordarán, hermanos, o bueno, los que hemos leído ese pasaje, desde el principio, hermanos, Dios se ha impuesto en el mundo. Él es autoridad máxima. Y Él, en un principio, cuando fue creado el enemigo,
que la palabra de Dios dice Lucifer, que era un ser espiritual supremo. Dios le dio autoridad, le dio poder, le dio sabiduría para que estuviera al frente de Dios. A él se le otorga la autoridad como si hubiera sido el director de una sinfonía y una orquesta, como dice la hermana. Entonces, Lucifer, cuando era, se puede decir que un ángel de Dios, Dios le dio poder. Él estaba al frente y la principal misión que Dios le dio era que tenía que alabarlo. Conjunto con los demás ángeles, a él se le tenía que dar toda alabanza, toda gloria a Dios. Y desde el cielo, Dios le dio poder a Lucifer. Pero, ¿qué pasó? Se envaneció, hermanos. Se envaneció y quiso ser más que Dios. Fue cuando Dios lo echó del cielo a la tierra. Y ahí ya no es un ángel de luz, ya es un ángel caído. Es el que ahorita en la tierra, pues en cierta forma está habitando entre nosotros, que junto con él se vino una tercera parte de los ángeles. Entonces, uno de los primeros seres que Dios le dio la autoridad fue a Lucifer, pero la perdió esa autoridad porque se envaneció, desobedeció, quiso ser más grande que Dios, por eso Dios lo echó. Y de igual manera también a Adán en el huerto del Edén. Dios le dio también esa autoridad para que tuviera dominio en el huerto, que junto con Eva, su pareja, se puede decir, iban a estar en el huerto. Dice la palabra de Dios que Dios hablaba directamente con ellos, escuchaban la voz, pero Adán desobedeció y a través del engaño que el enemigo también puso en la serpiente que menciona la palabra de Dios, que es el enemigo, que de esa manera se manifestó en ese tiempo, desobedeció, le pusieron más atención a la serpiente que a lo que les había dicho Dios. Desobedecieron en cierta forma porque les dijo Dios que no se acercaran a ese fruto. La palabra de Dios no dice que manzana, como muchos antes creíamos, que se comieron que la manzana, que el fruto prohibido. Bueno, la palabra de Dios dice que Dios les prohibió que se acercaran a un árbol, que no podían acercarse. Sin embargo, a través de Eva, que fue seducida, engañada por la serpiente, hizo caer a Adán. ¿Y qué pasa? Desobedecieron. Y de esa manera también Dios se molestó, los desechó por desobediencia. Al enemigo lo desechó porque se envaneció, porque se enorgulleció, quiso ser más grande que Dios. Entonces, ahí están dos puntos por la cual Dios les quitó la autoridad que les había dado en un principio. Y vamos a las escrituras, por favor, al libro de Lucas 10:19. Amén. Amén, hermanos. La palabra del Señor dice así: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Hermanos, la palabra del Señor dice que ya nos dio autoridad a nosotros, hermanos. Desde el momento que hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos acercándonos a Dios y hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, ya hemos recibido una parte del Espíritu Santo. Y hemos recibido esa autoridad de Dios. Y la palabra de Dios dice que desde el principio Dios ha tenido la victoria, el poder. Hermanos, yo les puedo expresar ahorita en este momento qué hermoso es saber que Dios ya venció al mundo. Dios ya venció al pecado. Y Dios venció ya al enemigo y a todos esos grupos de potestades, huestes del mal, hermanos. Y la palabra de Dios dice que aquí el Señor Jesucristo envió a sus apóstoles. Él los eligió, los escogió, los preparó
para que fueran a las naciones, así como nosotros tenemos esa invitación, ese derecho también de transmitir su palabra. Aquí el Señor les transmite su palabra, les da autorización y les dice que vayan por las naciones para sanar de enfermedades, no nada más físicas, también enfermedades espirituales. Y Él los preparó, los capacitó, y es lo que tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que prepararnos nosotros para que después de que hemos escuchado la palabra, la tenemos que vivir. Y después de vivirla, hermanos, tenemos que transmitirla. Ir a donde quiera que estemos y que donde Dios nos permita llevar su palabra, ahí estemos junto con su Santo Espíritu para ser guiados. Porque no podemos ir nada más porque sí, hermanos. Tenemos que, yo creo que antes de salir a transmitir, a compartir la palabra, tenemos que prepararnos y principalmente nosotros ponernos a cuentas, hermanos. Acuérdense que hay pasajes de, pues unos eran hermanos, otros no, donde han querido ir a evangelizar, pero el enemigo sabe cómo andamos cada uno de nosotros, hermanos. Si no estamos preparados, se nos pueden voltear las cosas y podemos ser avergonzados. Principalmente el enemigo es el que está al acecho, al pendiente de nosotros, quiere buscarnos de qué manera hacernos caer, en qué momento buscarnos detalles para irnos a acusar ante el Padre. Aquí los mandó para que fueran a predicar su palabra y les dio esa capacidad, hermanos, esa autoridad, hermanos, para que en su nombre pudieran vencer a los espíritus del enemigo. Acuérdense que el enemigo, hermanos, tienen poder, pero yo les puedo decir, hermanos, que estamos luchando con el enemigo que ya está vencido. Pero eso no quiere decir, hermanos, que ha desaparecido, está vivo. Y más que nunca tenemos que estar atentos, hermanos, porque lo hemos vencido. El Señor Jesucristo ya lo venció en la cruz y tantito más con la resurrección. Yo creo, hermanos, que cuando el Señor Jesús estuvo en la cruz, hubo una manifestación de enemigos, espíritus del mal, ahí alrededor de la cruz del Calvario, donde estaba nuestro Señor Jesucristo. Como que estaban gozándose, estaban disfrutando que el Señor hasta ahí iba a quedar. Pero no, hermanos, Dios le dio poder para que fuera resucitado. Y de esa manera iban a ser vencidos el enemigo y todas esas huestes, hermanos. Ahora vamos al libro de Lucas. Les dije, ajá. Sí, Juan Lucas 10, 19, sí, hermanos. Vamos al libro de Mateo 10, 1. Amén. Está relacionado, hermanos, primero fueron sus discípulos y aquí manda a otros discípulos, pero son 70. Lucas 10, Mateo 10, 1. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que les echasen fuera y para sanar a toda enfermedad y toda dolencia. Esto está relacionado, hermanos, con lo que les decía. Capacitó a los discípulos para que fueran por todas partes para sanar y hacerlos libres de espíritus de inmundicias. En ese tiempo, hermanos, yo creo que había mucha hechicería. Había personas que se dedicaban en el ámbito espiritual, pues a hacer cosas como para que destruir al pueblo de Israel o alejarlo. Vamos a Lucas 10:1, por favor. Lucas 10:1. Amén. La palabra del Señor dice, después de estas cosas designó el Señor también otras 70 a quienes envió de dos en dos de él
a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Hermanos, si se dan cuenta, todo está escrito aquí. La palabra de Dios dice que volvió a mandar otros 70, de 2 en 2. Si se dan cuenta, hermanos, también acá afuera, que a veces vemos a unos hermanos que andan de 2 en 2, están apegándose a la palabra de Dios, hermanos, que andan predicando, ahora sí que donde se les ha asignado, y así dice la palabra de Dios, que les ha declarado autoridad, les ha declarado el Señor Jesús poder, como a nosotros también, hermanos. Tenemos ese poder, que les repito una vez más, ya tenemos esa autoridad, tenemos las escrituras para seguirnos preparando y ir en su nombre, hermanos. No podemos ir en cualquier otro nombre, solamente es en el nombre de Jesús, que ha vencido a la muerte, ha vencido el mismo poder del diablo, hermanos. Vamos al libro de Éxodo 7:3. Amén, hermanos. Amén. La palabra del Señor dice así: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Amén. Hermanos, como ustedes verán, en este pasaje de la Biblia es cuando Jehová mandó a Moisés ante el faraón. En ese tiempo el faraón es como si fuera el presidente en Egipto, que gobernaba. Y como ustedes sabrán, el pueblo de Israel estuvo en Egipto, pero fue esclavizado, fue maltratado, fue oprimido. Y dice la palabra de Dios que el clamor de sus hijos del pueblo de Israel llegó ante Dios, que los oprimían, los maltrataban, y llegó el momento en que Dios escuchó, porque dice, escuchó el clamor de su pueblo, pero Dios tuvo un tiempo siempre, tiene planes, en qué momento se iba a manifestar su poder en Egipto, ante el faraón, ante su pueblo. Y dice la palabra de Dios aquí: yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Eso tenía un propósito, hermanos, un plan, que no nada más era sacar el pueblo de Israel de Egipto a través de Moisés. Se dan cuenta, Moisés fue el patriarca que puso Dios al frente, que iba a ser líder, que iba a ser un libertador, que iba a ser la persona indicada, con la autoridad, con la preparación, el conocimiento suficiente para ir a tratar con Faraón. Y la palabra de Dios dice que endureció el corazón de Faraón. No podemos decir que Faraón actuaba por sí mismo. Era controlado, como siempre. Dios tiene todo el control de todas las personas, de todo el mundo. Del clima tiene el control Dios también. Entonces Dios endureció el corazón. Pero ustedes me pueden preguntar cómo es que, aparte de que el pueblo se quejaba, de que era oprimido, esclavizado, maltratado por Faraón, todavía aún así Dios le tocaba el corazón a Faraón, lo endurecía al propósito. Eso era, hermanos, para que se manifestara el poder de Dios en Faraón, para que el pueblo de Israel entrara en corrección, porque Dios conoce bien a sus hijos, y creo que aquí nosotros también, principalmente desde pequeños, los conocemos, cómo son, si nos obedecen, si son rebeldes, si son de una forma, pues, amorosos. Y Dios conoce a sus hijos, nos conoce a nosotros. Por eso estamos aquí. Nosotros que estamos aquí ya somos sus hijos, porque Él nos ha llamado. Aquí Dios endurece el corazón, pero se puede decir para corrección, para mal a lo mejor. El pueblo de Israel, se dan cuenta, siempre fue desobediente, fue rebelde, fue incrédulo. Y de esa manera Dios tenía que usar al faraón.
se dan cuenta, el faraón viene siendo la máxima autoridad del país de Egipto. Entonces el faraón fue usado por Dios, endurecía su corazón para que de esa manera el pueblo de Israel se dieran cuenta que tenían un solo Dios poderoso y que Él solamente los iba a hacer libres en el ámbito físico como en el ámbito espiritual, de toda opresión que los hacían trabajar de más, y ellos yo creo que ya se habían aburrido, estaban esclavizados. Llegó el momento que Dios toca el corazón, pero para hacerlos entender. La palabra de Dios dice que todavía no llegaba Moisés ante Dios y el corazón de Faraón se volvía a endurecer y les decía a sus soldados, no los dejen salir, no los dejen salir. ¿Y cómo es que rápido tomaba la decisión Faraón? Yo pienso que ni Faraón se daba cuenta que estaba siendo usado por Dios. Él en su rebeldía, en su forma de actuar como máxima autoridad, hacía lo que quería, porque los tenía como esclavos. Pero llegó el momento en que Dios se acordó de su pueblo. Yo entiendo así que se acordó porque no es que se haya olvidado, los dejó por un tiempo suficiente. En los planes de Dios, Él dijo que un día iban a ser libres de la mano opresora del faraón. Y cuando los saca de ahí, ¿qué pasa, hermanos? Ya después de que los saca Dios de Egipto, en el camino venían renegando. Y aún así, viendo el pueblo de Dios, de dónde los sacó, el maltrato que tenían, las injusticias, se acostumbraron, hermanos. Se acostumbraron porque después de que salieron, se quejaban que todavía extrañaban la comida. Yo creo que entiendo que estando ahí, también estaban en fiestas. Muchas veces yo creo que se metieron en las fiestas de los egipcios, siendo el pueblo escogido, elegido de Dios. Yo creo que todo eso extrañaban. Extrañaban, yo creo que hasta las modas, en la forma que se vestían, las joyas, el dinero. Todo eso yo creo que lo entendieron así de esa manera, que estaban acostumbrados, se acostumbraron ahí, pero llega el momento que Dios los saca de ahí y los lleva al desierto. Y entiendo, hermanos, que ese propósito fue de Dios, que así como el faraón como máxima autoridad, Dios, se dan cuenta, los persiguió y fueron destruidos en el Mar Rojo, fueron ahogados. Y dice que Dios sacó a su pueblo con brazo fuerte. Salieron enriquecidos, hermanos. La palabra de Dios dice que salieron con mucho ganado, joyas. Quiere decir que Dios también tocó el corazón del faraón para que su pueblo saliera enriquecido. No salió como entró, escondiéndose de la persecución que había en Israel. Y ellos salen victoriosos después de que habían pasado lo que habían pasado, la opresión, la esclavitud. Pero Dios usó a Faraón, porque la palabra de Dios dice que Él quita reyes y pone reyes. En este tiempo, hermanos, yo les puedo decir, quita presidentes y pone presidentes. Él es la máxima autoridad que quita y pone. Asimismo, yo creo que así yo les puedo decir ahorita, Él sabe a quién tiene aquí y a quién no, porque Él un día se acordó de nosotros y nos sacó, así como del pueblo de Israel que estaba en opresión, en esclavitud. Así estábamos nosotros, hermanos. A lo mejor no estábamos como ellos, trabajando como esclavos, pero estábamos en el mundo de fiestas, de pecado, desobediencia, de ignorancia, y estábamos ahí. Pero un día Dios vio dispuesto nuestro corazón y nos sacó de ahí. De diferentes formas, hermanos. Unos de una forma, otros de otras, unos a lo mejor con enfermedad, otros a lo mejor con problemas, otros a lo mejor ya en un accidente, ya al borde de la muerte. A lo mejor alguien nos dijo, cree en Cristo, porque solamente Cristo sana, solamente Cristo salva, solamente Cristo perdona, solamente Cristo puede restaurar nuestras vidas, nuestras mentes, nuestro corazón, nuestra vida diaria, hermanos, porque esto es un proceso para siempre, hermanos. No podemos decir que de un día para otro vamos a cambiar, pero la misma palabra de Dios nos va llevando a más para que vayamos creciendo junto con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, y vamos de más a más.
Por favor, vamos a ir al libro de Efesios 6:12. Efesios 6:12. Sí. Amén, amén. La palabra del Señor dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén, hermanos. Aquí nos habla Dios, nos muestra Dios con quién estamos peleando, hermanos. Esa lucha diaria que tenemos en nuestras vidas, la vida espiritual contra la vida del mal. Es una lucha, hermanos, diario que tenemos con el pecado, con la desobediencia, con la mentira, con la incredulidad. Yo entiendo, hermanos, que el enemigo está al acecho de nosotros, porque sabe que somos la iglesia de Dios, sabe que nos estamos preparando y sabe que le queda poco tiempo. La palabra de Dios dice que él anda como león rugiente, viendo a quién devorar, y no viene nada más a rasguñar ni a espantarnos, viene a matar, a robar y a destruir. Viene a matar el alma, a destruir las bendiciones. Y la palabra de Dios nos dice, hermanos, que el enemigo está al acecho. Está buscando ya nomás detallitos, errores. ¿En qué momento abrimos una puerta para que nos acuse? Nos vaya, como dicen comúnmente, echar de cabeza y decir: mira, Dios, tus hijos, ¿cómo andan? Hicieron esto, fallaron en esto. Pero sabemos que Dios nos perdona, hermanos. Si nos arrepentimos y nos quitamos del pecado, Dios nos lava con esa sangre poderosa de Jesucristo. Nos limpia, nos restaura, hermanos. Pero tenemos, como dice la palabra de Dios, huir por nuestras vidas. Tenemos que huir del pecado, de la necedad, de la incredulidad, de la ignorancia, hermanos, porque todo está escrito en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es el libro para la vida eterna, que Dios tiene designada para nosotros. Aquí está la palabra de poder, la palabra de victoria, hermanos, pero tenemos que creerla, tenemos que estudiarla, meditarla, vivirla y compartirla, hermanos. No es fácil, hermanos. No es fácil porque el enemigo siempre va a estar al acecho. Siempre va a estar esperando en qué momento va a atacar. Pero si hay una forma principal del enemigo, es el engaño. El engaño nos va a hablar también hasta con la palabra, para confundirnos. Él va siempre a minimizar las cosas. Si decimos, no mentirás, pues él siempre va a venir y nos va a poner en la mente, ¿qué tanto es tantito? Es una mentira piadosa, es una mentira blanca. Pero, hermanos, la mentira es mentira, hermanos, y la mentira, así lo dice la palabra de Dios, yo no lo digo, dice que viene del diablo, que quien hace las obras del diablo es del diablo, su padre es el diablo, y el padre de la mentira, hermanos, es el diablo. Entonces, nosotros tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo, que nos dejó como ejemplo todo lo que hizo en esta tierra y que está haciendo todavía nosotros. Él ahorita todavía está intercediendo por nosotros para que a tiempo nos preparemos, a tiempo podamos estar a cuentas, porque como ustedes verán, diario debemos estar a cuentas con nuestro Dios, diario. Diario de una u otra forma le fallamos, diario de una u otra forma nos contaminamos con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que hablamos y también con las personas con las que estamos juntos.
En el trabajo, pues no podemos decir más porque tenemos que trabajar con personas que son del mundo, pero tenemos que darnos nuestro lugar nosotros, como hijos de Dios, como hermanos, y también tenemos que darle su lugar a ellos. Y tenemos el derecho también de compartir la palabra, pero claro, en su momento y en su lugar. No podemos hablarles ahí en el trabajo, pero sí podemos clamar, yo creo que por ellos. Les decía, hermanos, que qué hermoso es saber que el Señor Jesucristo ya venció al pecado, ya venció al mundo y ya venció al enemigo. Ahora tenemos que tomar esa autoridad nosotros. Tenemos que estar a cuentas, tenemos que estar en santidad, porque yo creo que una forma de perder la autoridad es la desobediencia, es la incredulidad. Si nosotros no tomamos con seriedad su palabra, en el ámbito espiritual, hermanos, estamos débiles. No vamos a poder ni orar. Si no podemos orar a veces por nosotros, nuestras necesidades, tenemos que orar por los demás. Entonces nosotros primero tenemos que estar bien delante de Dios, tomar esa autoridad que Él ya nos dio, como les leí el pasaje de Lucas 10:19, que ya les dio potestad, les dio poder, les dio dominio para dominar esas fuerzas ocultas del enemigo. Y aquí dice sobre escorpiones y sobre serpientes. Como ustedes verán, secularmente el escorpión pues es un insecto. La serpiente es un reptil, o bueno, del desierto, que es animales, se puede decir que en el desierto es su ambiente de vivir en la selva. Y dice que les dio poder. Eso de los escorpiones, hermanos, dice la palabra de Dios que son animales, pero en el ámbito espiritual, hermanos, son demonios. Que son demonios que quieren ver destruir las familias, quieren ver destruir los hogares, los matrimonios, quieren hacer división. Los animales, aquí un escorpión yo entiendo que tiene veneno, pero ese veneno se lo dio Dios, es una defensa que Dios le dio al escorpión. La serpiente lo mismo, tiene colmillos que inyecta veneno, que es su defensa a final de cuentas. Si ustedes se dan cuenta, estos animales son creación de Dios, pero tienen enseñanza para nosotros, que no tenemos que ser como estos animales que tienen su derecho también de defenderse. Estos animales, hermanos, los escorpiones y las serpientes, son demonios, como les digo ahorita. Son demonios en el ámbito espiritual que vienen a destruirnos, que vienen a confundirnos, a alejarnos de Dios. Ellos quieren destruir al ser humano. ¿Por qué? Porque saben que nosotros somos creación de Dios y que nos estamos perfeccionando, que tenemos errores como todos, porque somos carne, somos humanos, pero que nos estamos perfeccionando con la palabra. Nos estamos lavando, nos estamos limpiando con la sangre poderosa de Cristo. Y que estamos tomando esa autoridad, la victoria que Cristo ya nos dio en la cruz. Dice, Dios nos ha dado la victoria en la cruz y nos ha equipado y nos dio la autoridad. Él es el creador del universo y de todo ser viviente. Amén, hermanos. Vamos al libro de Romanos 13:1. Amén, hermanos. Amén. La palabra del Señor dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén, hermanos. Hermanos, aquí la palabra de Dios nos dice que tenemos que someternos a las autoridades. Dice, sométase toda persona a las autoridades, dice a toda persona. Aquí no dice si uno es jefe de la policía, si es general, dice toda persona, porque sobre una autoridad hay otra, y la primera es nuestro Dios.
Es la primera autoridad que tenemos que reconocer, porque debajo de él están todas las demás autoridades, hermanos. En el ámbito espiritual, como aquí, en la tierra, una autoridad máxima aquí en nuestro país pues, es el presidente y todos los demás que tenemos. Claro, primero está nuestro Dios. Dice, sométase a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, hermanos, aquí Dios nos habla que Él es la máxima autoridad, que todas las leyes que se han impuesto en el mundo entero, hermanos, son leyes que las ha establecido Dios. Que no se llevan como debería es otra cosa, hermanos. Ahí en el mundo dicen algo muy malo. Dicen que las leyes fueron creadas para ser violadas. Ellos dicen eso, pero nosotros no. En nosotros como hijos de Dios, las leyes son para que se cumplan, pero con justicia, hermanos. Con justicia. No debe haber, como dicen, bajita la mano, dinero de por medio. El único justo que hay aquí en el mundo es nuestro Dios. Él nos da, como dice la palabra de Dios, de acuerdo a nuestras obras. Y a veces, y otras ocasiones, yo creo que nos perdona más de lo que merecemos. Nos da más de lo que merecemos, porque Él es bueno y Él es justo, hermanos. Él está sobre todo las autoridades, jueces, que Él también usó jueces, hermanos, para que se impartiera la justicia, pero también se corrompieron. Se corrompieron, pero Él, a final de cuentas, es la máxima autoridad. Dice, ríndanse, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es, por ejemplo, yo ahorita, hermanos, yo los puedo decir así, los 10 mandamientos. Es una ley de Dios. En el ámbito espiritual y en el ámbito secular la tenemos que aplicar. Y nomás simplemente los 10 mandamientos es, yo veo así como si fuera un código de 10 puntos, pero con autoridad de Dios. Que no las respetamos a veces, pero ahí están. Están escritas con autoridad para que nosotros con autoridad también las obedezcamos. Y tengamos que reprender también al enemigo cuando se opone ante nuestras vidas, porque Dios ya nos dio esa autoridad. Tenemos que tomarla, creerla, aplicarla, pero para que tengamos esa autoridad divina de Dios, tenemos que venir en obediencia, en humildad. Se me pasaba esa palabra, hermanos. ¿De qué sirve que nosotros digamos, yo creo en Cristo y Cristo me llamó y Cristo me ha traído aquí? Pero si no obedecemos su palabra, de nada nos sirve, hermanos. La palabra de Dios dice que Cristo es el modelo para seguir. Tenemos que creer en Él, imitar a Cristo. Nunca vamos a poder ser igual que Cristo. Podemos imitarlo, pero con la ayuda de Dios yo creo que podemos aprender de Cristo. Cristo ya nos dio la victoria, ya nos dio la autoridad. Y no hay ninguna autoridad fuera de Dios. No hay ninguna hueste, ni el enemigo, ni todas sus potestades con el que Él se manifiesta, va a ser mayor que Cristo. Cristo ya los venció en la cruz y con la resurrección, hermanos. Vamos, por favor, al libro de Tito 3, 1 al 5. Libro de Tito, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Amén, hermanos. La palabra del Señor dice así. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Hermanos, aquí yo entiendo que el apóstol Pablo, como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo,
conforme a la fe, fue escogido ante Dios. Y la fe también, hermanos, es un punto importante para que podamos ejercer esa autoridad. Imagínense como antes andábamos, que muchos, yo me considero así, que a donde andábamos nos considerábamos valientes, si andábamos en la calle y nos dábamos valor por nosotros mismos. Y a veces, yo creo que muchas veces provocamos a los demás porque nos sentíamos superiores, más fuertes, pero provocábamos a los demás creyéndonos que podíamos todas las cosas, andar echando pleito, no sé, andábamos en cosas del mundo, pero Dios nos saca de ahí. Dios nos saca de ahí para que seamos nuevas criaturas. Recordemos que el apóstol Pablo, ¿de dónde lo sacó Dios? Que perseguía a los hermanos cristianos y los mataba. Y decía que hacía bien en el nombre de Jesucristo. Llegó el momento que Dios lo sacó y lo enfrentó el Señor Jesucristo, diciéndole que no perseguía a nadie más que a la iglesia de Cristo. Y el apóstol Pablo, fue transformado, fue una nueva criatura, aunque después se dan cuenta, hermanos, en el Evangelio dice que cuando predicaba, hablaba del Evangelio y trataba de ayudar a los hermanos, no le creían, porque ya lo conocían, cómo fue su pasado. No se la creían, decían que, ¿cómo es posible que ahora hablas de Cristo? Y antes, ¿qué hacías? Matabas a los cristianos, los perseguías y decías que era en el nombre de Dios. Y esa es la cuestión de que nosotros también en la fe, junto con la humildad y la autoridad, tenemos que caminar agarrados de Dios, porque fuera de Dios no podemos hacer nada, hermanos. Haremos las cosas nosotros aparentemente bien por un momento, pero vamos a fracasar si no tomamos la decisión que nos da la palabra de Dios. Los mandamientos es un ejemplo, hermanos, para ver cómo estamos caminando delante de Dios, qué tanto hemos creído en Dios, qué tanto hemos aprendido y qué tanto hemos aplicado lo que hemos aprendido de Dios. Vamos al libro de Santiago 4:7. Amén. Amén. La palabra del Señor dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén, hermanos. Aquí, hermanos, yo entiendo que dice que una forma de que el enemigo huya de nosotros es que tenemos que someternos a Dios. Someternos a Dios en obediencia. Tenemos que someternos a Dios con ese temor. Porque Dios es la máxima autoridad, hermanos. Y el enemigo no puede hacer nada contra él. El enemigo, de una u otra manera, quiere acusarnos. Y una forma de que podamos perder la autoridad, si no nos sometemos a Dios, a su palabra, con esa autoridad, el enemigo va a venir a hacer estragos en nuestras vidas. Nos puede confundir, engañar. La palabra de Dios dice que someteos a Dios. No dice a tus fuerzas, no dice a tu poder, sométete a tu carrera, sométete a tu capacitación, a tu entendimiento. Dice someterse a Dios, porque Él es la única máxima autoridad. Y no hay ningún enemigo, espíritu del diablo que pueda vencer a nuestro Dios. Él tiene todo el poder, tiene toda la autoridad. Solo Él quiere que nos sujetemos a Él, que le obedezcamos en su palabra y que la practiquemos, hermanos. Tal vez me escucho que le estoy repitiendo, pero estas mismas palabras que le estoy repitiendo llegan a lo mismo. Para que tengamos autoridad, tenemos que andar en obediencia. Tenemos que quitarnos del mal, del pecado. Tenemos que quitarnos del mundo de donde salimos, hermanos. Porque la palabra de Dios dice que
el mundo los llama, el mundo atrae, el mundo de una u otra forma quiere jalarnos al pasado, pero hermanos, nosotros ya somos nuevas criaturas. Nosotros estamos aquí porque decidimos voluntariamente. Yo creo que aquí a nadie de nosotros le pusieron un arma y lo amenazaron. Si no eres Cristo y sales de donde estás, te vas a morir. No. Yo creo que a nosotros nos dijeron, Cristo te llama, Cristo te ama. Él quiere cambiar tu vida. Él quiere que salgas de donde estás. Y no les estoy diciendo, hermanos, que cuando venimos al cristianismo, que nos hayan dicho, si entras al cristianismo, ya no vas a tener problemas. Eso es mentira, hermanos. Si le dijeron eso a usted, es mentira. Es cuando más nos va a atacar el enemigo. Nos va a poner más atención. Somos el blanco del enemigo, día con día. ¿Por qué? Porque sabe que hemos recibido a Cristo, nuestro Salvador, y que un día vamos a resucitar con Él. Ya tenemos la victoria cuando el Señor Jesús en la cruz nos perdonó. Él pagó por nosotros lo que nosotros merecíamos, que teníamos que recibir, Él lo recibió por nosotros. Pero por amor a nosotros, Dios dio a su Hijo para que nosotros alcanzáramos el perdón de pecados, la vida eterna, y juntos con el Señor Jesucristo íbamos a gobernar un día. Así lo que quiere Dios de nosotros, hermanos, es de que en primer lugar obedezcamos su palabra, la creamos y la practiquemos, porque no es fácil, hermanos. Yo les puedo decir, no es fácil. No es fácil porque el enemigo se introduce, la familia también se introduce. A veces no avanzamos, a veces, pues yo lo veo mal, pero yo antes a lo mejor también mentía en mi familia, porque me decían, ¿ya eres aleluya? ¿Ya vas a un templo cristiano? Y yo a veces les decía, pues sí, pero hacia no creo si es. ¿Por qué? Porque se iban a enojar conmigo, porque pues ya no me iban a visitar, a lo mejor ya porque no me iban a invitar a las fiestas. Entonces, nosotros, hermanos, estamos aquí porque Dios nos sacó. Nos sacó en el momento más oportuno, cuando más lo necesitábamos. Estábamos perdidos, estábamos sucios espiritualmente y físicamente. Estábamos creyendo que estábamos bien, pero como les menciono en un principio, de que Dios se acordó de su pueblo. Allá en Egipto lo sacó cuando más lo necesitaban. Llegó el momento que ya se hartó, pues yo pienso que hasta Dios, que dijo, bueno, voy a hacer libre a mi pueblo, pero antes de hacerlo libre, los voy a hacer entender, los voy a hacer corregir, los voy a hacer que sepan que tienen un Dios poderoso, que les ha mostrado el poder, hizo maravillas, hizo milagros, pero el pueblo de Israel, yo pienso que nomás por un momento, mientras estaban mal, lo aceptaban, lo escuchaban, pero llegó el momento que yo creo que cuando ya no tenían problemas, pues ya se olvidaban de Dios. Y llegó el momento que cuando empezaron a clamar ya con más intensidad, Dios se acordó de ellos y los sacó. Los hizo libres, hermanos, físicamente y espiritualmente. Amén, hermanos. Vamos al libro de Mateo 8:9. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. La palabra del Señor dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Amén, hermanos. Les voy a leer el versículo 3. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Hermanos, aquí es muestra de la autoridad, del poder que tiene el Señor Jesucristo, sobre toda enfermedad, sobre toda opresión. Aquí nos dice, he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres,
¿Ustedes creen que Dios nos quiere sanar en este día? Amén. Dice, si quieres, puedes limpiarme. Él se acercó, hermanos, este leproso, y creyó en él. No menciona si fue al doctor, no sé qué tipo de doctores había en ese tiempo, pero dice que se acercó al Señor y dijo, si quieres, puedes limpiarme. Extendió su mano, Jesús extendió su mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Hermanos, ¿se dan cuenta que todo el poder lo tiene nuestro Señor Jesucristo? Sobre toda enfermedad, sobre todo espíritu de maldad. Y solamente Él, hermanos. Por eso, con Él vamos a gobernar un día, porque vamos a ser victoriosos. Pero tenemos que someternos, hermanos, obedecer la palabra, creer en Cristo y tener en cuenta día con día, hermanos. No nada más en Semana Santa, que Cristo vino a morir por toda la humanidad. Vino a hacernos libres de toda opresión, de toda maldad, de toda carencia. Puede ser física, económica y espiritual, hermanos. Pero Él nos vino a ser libres de todo eso. Que donde quiera que estemos, andemos en victoria, porque tenemos un Dios de poder. Tenemos un Dios que ya nos dio esa autoridad, ese poder para estar delante de Él, practicando su palabra. Vamos a la palabra de Dios en Colosenses 4:1. ¿Alguien me la quiere leer, por favor? Colosenses 4:1. Amén. 4:1. Amén. Dice, amaos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Amén. Amén, hermanos. Amén. Amén. Aquí, hermanos, nos muestra Dios que a muchos de nosotros nos ha dado esa bendición de muchos que en un trabajo estamos al frente de trabajadores o empresarios, y yo creo que muchos hermanos empresarios que están al frente tienen el poder, hermano, la autoridad de imponerse como gerentes, subgerentes, como máxima autoridad en una empresa. Les pongo un ejemplo, que un hijo de Dios debe respetar las autoridades que tenemos. En primer lugar, a nuestro Dios como máxima autoridad. También las autoridades aquí en el templo, que son nuestros pastores. Y nos muestra que muchas veces hay hermanos que tienen una empresa, que son dueños, que bueno, gracias a Dios, ¿no? Por eso. Pero que también nos muestra la palabra de Dios, que también nosotros, como empresarios, tenemos que darle su lugar ya no, a lo mejor ya no son hermanos, pero son empleados, y tenemos que también respetarlos, ser justos como amos, se puede decir, para el trato con sus trabajadores. Ellos tienen la autoridad tal vez de cambiar el personal, de contratar más, menos gente, de cómo un gerente en una tienda, pues es el que tiene la máxima autoridad. Yo les pongo un ejemplo, que yo trabajo en una tienda de Chedraui y el gerente es el que tiene la última palabra. Da indicaciones a la subgerente, y la subgerente a los jefes de departamento, y los jefes sobre nosotros como personal de piso. Y yo he visto, hermanos, que pues es normal de que ellos se enfocan a la presión, a la responsabilidad que tienen de toda la tienda. Pero desgraciadamente, hermanos, ellos, la autoridad que imponen, pues es humana. Humana porque son desconsiderados. Ellos no ven si una persona ya hizo antes algo más que otros, o que si se le impuso algo y no lo hizo. Ellos, en cierta forma, muchas veces tratan por igual a las personas,
igual es en cuestión de que oprimen, presionan. Y aquí la palabra de Dios nos dice que nosotros también, como a veces empresarios, como personas que estamos al mando de otras personas, también nosotros creo que les exigimos que lleguen temprano, que se sometan a las reglas de la tienda o de la empresa, pero ahí también muchas veces nosotros, tantito más los que ya conocemos de Dios, tenemos que ser considerados con el personal, ser justos, hermanos. No hacer trabajar a la gente por demás. Claro, si hay un acuerdo de trabajar más y se le va a pagar más, qué bueno, hermanos. Pero aquí nos dice que nosotros, como amos de otras personas que están bajo nuestras órdenes, también tenemos que ser justos. Como nosotros también tenemos otras autoridades arriba, que también nos van a pedir cuentas. En este caso, hermanos, yo les diría, Dios nos va a pedir cuentas de la gente que hemos tenido al frente, cómo los hemos tratado. Si somos cristianos y aplicamos la palabra en el trabajo, pues Dios nos va a pedir cuentas. ¿Qué fue lo que aprendimos aquí para transmitirlo allá? Ellos porque no conocen la palabra de Dios, pero nosotros no podemos ser iguales que ellos. Ellos no conocen, nosotros conocemos aparentemente la palabra de Dios. Ya nomás para que se vea completa ese conocimiento, tenemos que vivirla, aplicarla. Y yo no me sorprendo, pero hay mismos gerentes que hasta piden un consejo. Se dan cuenta qué persona, cómo es, cómo se comporta. Y hay veces que un gerente, imagínense, que un gerente le pida un consejo a un empleado que diga, oye, ¿tú qué me aconsejas? Ahorita va a venir mi jefe, no sé. Pues yo así de primera, ¿sabe qué? Yo iba a decir hermana, pero no. La gerente, ¿sabe qué? ¿Sabe qué, jefa? ¿O sabe qué, gerente? Pues yo doy un consejo. Fuera del trabajo aquí. ¿Sabe qué? Órele a Dios. Que Él puede tocar los corazones. Y órele a Dios. Si usted cree en Dios, órele. Pídale ayuda. Que le dé la paz, la sabiduría. Ahorita que se va a enfrentar con su jefe y las palabras que le salgan, pero pídaselas a Dios. Y o sea, es raro eso, pero no es imposible, porque algo así me ha pasado en el trabajo. Sí, hermanos. Y entonces les decía que en Colosenses 4:1, Dios nos muestra también que nosotros tenemos que hacer misericordia con los que tenemos al frente, no abusar de ellos, no ser encajos, como se dice la palabra de Dios, ser justos, pero a través de la palabra. Sí, hermanos. Vamos al libro de Proverbios 22:6. Amén. Permítame, hermano, que pidas. Proverbios 22:6. Y la palabra del Señor dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén, hermanos. Esta palabra, hermanos, más que nada es pues, para todos, o así que a todos. Empezando como nosotros, como matrimonio, como familia. Dice la palabra de Dios que instruyamos a nuestros hijos. Que instruyamos a nuestros hijos desde pequeños. Desde pequeños, porque dice que ya cuando sean grandes, ya no se van a apartar de Dios. Porque van a tener, en primer lugar, yo creo que el temor de que tenemos un Dios vivo. Tenemos un Dios que nos va a pedir cuentas. Tenemos un Dios, en este caso el Señor Jesucristo, que murió por nosotros, que nos llevó a la vida eterna, a la victoria. Y
En esta mañana, hermanos, quiero decirles que nosotros como padres, hermanos, tenemos que retomar la autoridad para gobernar nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestras familias, pues hasta donde nos permitiera Dios, y ellos no nos podemos meter ya con la familia como quisiéramos, pero nosotros como matrimonio tenemos que tomar la victoria, hermanos. La palabra de Dios que les mencioné de Lucas 10:19 dice que ya nos dio Dios autoridad, y tenemos que tomar esa autoridad en nuestros hogares, con nuestros hijos. Nosotros, hermanos, como varones, quiero invitarles a decirles que tenemos que tomar esa autoridad como cabezas del hogar. Tenemos que retomar, hermanos, ese poder, esa unción que ya nos dio. Desde el momento que somos cabeza de hogar, tenemos la autoridad, hermanos, de educar a nuestros hijos desde pequeños. Y como dice el mundo, que árbol que crece, ¿qué? ¿Cómo dice? Jamás sus ramas endereza. Eso es para el mundo, hermanos. Para nosotros, no. Para nosotros, no, porque nunca es tarde para corregir. Claro, también la palabra de Dios nos dice que llegará el momento en que vamos a clamar y que Dios ya no nos va a escuchar. Pero esos ya son los últimos tiempos que estamos viviendo ahorita, que se va a ir el Espíritu Santo. Pero ahorita que tenemos tiempo, hermanos, tenemos que retomar la autoridad de nuestro hogar, en nuestras casas, con nuestra esposa, porque nosotros como varones, hermanos, somos el mando, la responsabilidad que tenemos para con nuestros hijos, nuestro hogar, nuestra esposa. Y si no estuviera el papá, pues lógico que toma el mando, la autoridad, la mamá. Pero muchas veces, hermanos, si no lo hicimos a nuestros hijos de pequeños, ahora nos está costando más trabajo, hermanos. Y no es imposible, hermanos, pedirle a Dios que nos dé esa autoridad, que nos dé esa sabiduría para llevar nuestro hogar. Porque no es fácil, hermanos, ser padre, y menos madre. Una madre a veces piensa más que el papá, se preocupa más que el papá porque está en la casa. Nosotros, los que salimos a trabajar, salimos, pero la mamá se queda ahí con los hijos, preocupándose por los hijos, el esposo, por ella misma, la comida, todo lo que se lleva a cabo en el hogar. No es fácil, hermanos. Muchas veces yo he escuchado a mamás que dicen, yo quisiera yo mejor salir a trabajar que estar aquí. Tanto trabajo, nunca se acaba. Y sí es cierto, hermanos. Pero Dios nos ha puesto como cabezas a nosotros. Y tenemos que tomar esa autoridad, hermanos. Una vez más les repito, y discúlpenme si recaigo y caigo en lo mismo, pero tenemos que tomar esa autoridad. Si no la hemos tomado, vamos a empezar desde hoy, hermanos. Pedirle perdón a Dios si no nos hemos impuesto, pero con la autoridad de Dios, hermanos. No con ese machismo de que digan, yo soy aquí el que mando, yo soy aquí el que se impone. No, hermanos. Tenemos que caminar juntos con la esposa como autoridades en la casa. Y a nuestros hijos, hermanos, tenemos que meterlos a la palabra de Dios. Tenemos que amarlos, claro, respetarlos, darles su lugar, ¿por qué no? Asistirlos, preocuparnos por ellos, tantito más, siguen estudiando. Y si ya están estudiando y trabajando, pues qué bueno, gracias a Dios. Pero tenemos que imponernos, hermanos. Y muchas veces se pierde la autoridad. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nosotros como padres ya la regamos, nos equivocamos. Y yo, en cierta forma, digo, pues es normal. Antes no conocíamos de Dios. Andábamos, hacíamos y deshacíamos, no conocíamos de Dios. Nos equivocamos como todo ser humano. Pero ahora, hermanos, que ya estamos en el camino de Dios, tenemos la instrucción, tenemos la corrección, tenemos la victoria, la autoridad para sacar adelante nuestro hogar. Y tenemos que imponernos en nuestro hogar, hermanos. Nosotros como varones, hermanos, tenemos que orar, velar, tenemos que estar al frente orando por nuestra casa, por el sustento, por la esposa, por los hijos. Pero tenemos que darles su lugar a los hijos. ¿Por qué? Porque ellos son los primeros que nos rechazan, nos echan de cabeza. Estás mal con papá, ¿cómo me quieres corregir? Y tú estás mal. ¿Cómo me quieres? Primero cambia tú, primero
corrige tú y después me corriges a mí. Sí, hermanos, le hemos regado y nos hemos equivocado, pero eso no quiere decir que ya no los podemos corregir. Podemos decirle, ¿sabes qué, hijo? Con todo el amor de Cristo, me equivoqué, pero mira, estoy en el camino de Dios, tengo la corrección, tengo el tiempo suficiente para meternos en cintura, en autoridad, en victoria. Y incluso yo pienso, yo no tengo hijos casados, tengo nada más uno, con este tengo. Que aún así, hijos que ya son casados, eso no quiere decir, hermanos, que ya no podemos llamarles la atención. Yo lo entiendo así. Eso no quiere decir que ya porque son casados puedan hacer su vida. Nosotros todavía clamar por ellos, seguir orando, invitarlos a la iglesia. Si nosotros desde pequeños, o ellos de pequeños, se les habló, vinieron a la escuelita dominical, estuvieron aquí con nosotros, crecen, se casan, van a decir, pues ya es mi vida aparte. Pues no. La familia completa en un solo cuerpo de Cristo. Amén. Tenemos que estar, hermanos. Y en esta mañana o tarde yo les invito que retomemos esta autoridad, hermanos, que juntos en armonía con nuestra esposa y nuestros hijos tenemos que estar atentos a que sirvamos a nuestro Dios. Qué hermoso para mí, hermanos, estar aquí juntos todos. Así dice la palabra de Dios. Y los papás, los hijos, y por qué no también los invitados, que sean los vecinos, pero que vengan para quedarse, que vengan, que nosotros no los vamos a convencer, es Dios el que va a convencerlos, pero nosotros tenemos que hablarles de lo que ha hecho Dios en nosotros. Y no es necesario que lo andemos diciendo, ellos se van a dar cuenta cómo éramos antes, cómo somos ahora, cómo hemos avanzado, y no somos los de antes. Ahora vamos en victoria, vamos rumbo a la eternidad, hermanos. Vamos a Primera de Pedro 3:22. Primera de Pedro 3:22. Amén, gloria a Dios. Amén. 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 La palabra del Señor dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén, hermanos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Aquí nuestro Señor Jesucristo, que dice que está a la diestra del Padre, con ese poder del mismo nuestro Dios. Y dice que a él están sujetos todos los ángeles, autoridades y potestades. Y, hermanos, solamente el poder de Dios puede aplacar a todo espíritu, toda hueste, que ya fueron derrotadas, hermanos. En la cruz del Calvario ya fueron derrotadas todas esas tinieblas que nosotros pasamos de vencidos a vencedores, pero solamente a través de Cristo, hermanos. Les quería mencionar ya más por último, de que no tengo ahorita el pasaje del centurión que en el tiempo del Señor Jesucristo es un soldado que él tenía a su mando un ejército, se puede decir. A ver. Sí, hermanos. ¿Sí? Ah, es la que me brinqué, ¿verdad? Sí, perdón. Mande. ¿No es Mateo 8:9? No, la del centurión. Es Romanos 8:9. Ajá, Romanos 8:9.
Mateo, hazlo, Mateo. A ver. Sí, aquí la tengo, más que me la brinqué, sí la tengo. Sí. Sí, sí, están en los 4 evangelios. Está. Yo tengo aquí la versión 8, 9. Ah, sí, sí está bien. Sí, hermanos. La palabra del Señor dice, porque también soy yo hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Versículo 10, al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Sí, sí, amén, hermanos. Hermanos, aquí la palabra de Dios nos dice que este centurión era un soldado romano. En ese tiempo del Señor Jesucristo estaba gobernando el imperio romano en Israel. Y nos menciona que este soldado tenía autoridad en su trabajo. Él era como el jefe, se puede decir, el que mandaba a todos los demás soldados. Pero este soldado, a pesar de que era romano, escuchó hablar de Jesús, creyó en Jesús, buscó a Jesús, porque dice que lo lleva ante Jesús y le dice que tenía un siervo. Ahí no era un soldado de él. Él menciona que él era un trabajador de su casa, del centurión, como soldado romano. Dice que estaba enfermo, paralítico. Yo entiendo que ya casi estaba muerto, así como lo menciona. Y dice que se acerca a Cristo y le dice que lo sane, que lo sane, pero dice el Señor Jesús, vamos, lo voy a sanar. Pero el romano creyó en Cristo, creyó en su poder. Dijo, solo di la palabra y él sanará. Él dio a entender, no es necesario que lo toques, que vayas hasta allá. Conocía de Dios, conocía de Cristo, sabía el poder que tenía Jesucristo, que nada más era de que era la palabra. Pero ahí yo entiendo, hermanos, que tenía una fe muy grande, firme, porque no dice que primero lo llevó al doctor y después fue con Cristo. Dice que fue directamente con Cristo a clamar ayuda con Cristo. Y Cristo le dice, vamos para sanarlo. Pero él dijo, no soy digno que entres a mi casa. Solo di la palabra y él será sano. Solo di la palabra y él será libre. Y menciona la palabra que tomaron en cuenta la hora. Y que en la hora que fue sano, cuando llegó preguntó, fue sano allá. Y reconocieron que Dios es poderoso, hace maravillas, que a veces no las creemos, queremos verlas, pero en el ámbito espiritual, hermanos, Dios tiene todo el poder para manifestarse en cualquier lugar donde Él quiera. Y ya por último, hermanos, ahora sí. Sígale. Jesús dio el golpe final en la cruz a Satanás y a los poderes, huestes y potestades de las tinieblas, hermanos. Cristo es vencedor y nosotros con Él somos vencedores, hermanos. Y en esta mañana vamos a darle gracias a Dios por la autoridad que ya nos dio para retomarla. Y donde quiera que estemos, hermanos, vayamos en victoria. No es fácil, hermanos, pero tenemos que esforzarnos, primeramente, obedeciendo a Dios, ser humildes, meternos y sujetarnos a Él, a su palabra. En el nombre de Jesús nos vamos a poner en sujeción, hermanos. Nos vamos a poner en obediencia. Son puntos importantes para que podamos obtener la autoridad de Dios. Amén, hermanos. Vamos a ponernos.